Abundando en la situación compleja que nos han dejado las pandemias de salud económica y social en los meses recientes, por supuesto en el 2020, uno de los efectos más notorios ha sido el cambio en las reglas, en los usos y costumbres de la educación. En México bien sabemos que ahora se han abandonado las clases presenciales con todo lo que ello implica para la conducta de niños y jóvenes, y se ha optado por la educación a distancia. ¿Cuáles son los efectos psicosociales de ello? De viva voz el doctor Manuel Gil Antón, especialista en educación, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y un prestigiosísimo intelectual en esta materia. Doctor, de verdad muy agradecido por tu participación con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, el agradecido soy yo. ¿Cuáles los efectos más notorios, doctor, de esto que estábamos comentando? Se habla ya de una generación de niños COVID, de escolares COVID, doctor. Sí, me parece que corresponde con fenómenos sociales tan complicados, tan inauditos como que nos ha tocado vivir con la pandemia. Los efectos que va a suscitar aún no se pueden precisar porque están ocurriendo, pero sí hay dos aspectos que seguramente están afectando el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes en el país y en el mundo al cerrar las escuelas. El primero, sin duda, Ricardo, es que si en la escuela es uno de los primeros sitios en los que tenemos nosotros lazos sociales, sí, que no pasan por la consanguineidad, es decir, que no son de familia ni son territoriales en términos de aquí de esta cuadra, sino que vamos y conocemos a otros, a otras que tienen otros gustos, otros dioses, comen distinto, tienen otro color de piel, y a ese fenómeno de irnos construyendo como otros, porque somos nosotros, que es el fenómeno que le llaman más importante en la escuela, que se llama socialización, es decir, nos hacemos seres sociales de una manera muchísimo más compleja. Es ese fenómeno de haber quedado en casa, de haberse quedado recluidos y perder el contacto con los y las más, puede tener, y en efecto se ha visto que tiene efectos tan sencillos, por ejemplo, como en pequeños en la educación inicial hay un retraso en aprender a hablar. Niños que antes de la pandemia tenían control de esfínteres, ahora lo han perdido, porque hay muchas cosas que aprendemos con otros y al quedarnos recluidos, eso nos afecta, ¿no? Y por el lado del conocimiento, otra vez, no estábamos nadie preparados para aprender en casa, como se ha intentado hacer aquí a través de las televisiones, etcétera. Entonces, esta escolarización remota de emergencia, porque no hemos logrado hacer educación a distancia, la educación a distancia es una cosa muy seria. Lo que hemos intentado hacer como país y muchos países del mundo ha sido una escolarización, hacer de cuenta que hay escuela emergentemente desde la distancia. Entonces, ahí lo que me parece que estamos observando, aquí sí, en México es algo paradójico, es que los contenidos a enseñar y por lo tanto los objetivos del aprendizaje que estaban planeados para un mundo sin pandemia, a partir de agosto del año pasado, que empezó el ciclo, se mantuvieron como si no hubiese pandemia, de tal manera que sin lo presencial y a través de mecanismos tecnológicos cuando hay posibilidades, o a través de incitaciones televisivas que no tienen la capacidad pedagógica de ayudar a aprender como se debe, estamos tratando de hacer como si no hubiera pasado nada. Y eso sin duda va a generar estamos en una cierta normalidad en términos estadísticos, pero va a dejar un hueco en la formación de las niñas y los niños, sobre todo los de edades más tempranas. Doctor,
hemos hecho lo correcto al cerrar las escuelas y abrir la televisión y las computadoras. ¿No había otro camino, no había otro remedio? A mí me parece que en marzo del 2020, cuando se cerró, era una extraordinaria manera de enfrentar la pandemia, porque, Ricardo, paran 30 millones de niños y 2 millones de profesores, más las familias en los traslados. Es decir, la reducción de la movilidad que logras haciendo que se cierren las escuelas es muy importante socialmente, ¿no? También tiene efectos muy fuertes en lo económico, en lo educativo, etcétera, pero ante la urgencia me parece que era indispensable, ¿no? Hicimos bien en sí, porque había que evitar el crecimiento exponencial de los contagios. Ahora, una vez que se cierra, rápidamente lo que hace las autoridades en México es enfrentar un dilema. Vamos a actuar, y me imagino que esa es la pregunta, desde el centro y haciendo todos lo mismo, o vamos a confiar en que la diversidad del país hará que las respuestas educativas sean diferentes. Y, a mi juicio, no de una manera acertada, se optó por centralizar el currículum para todos los niños del país, según cada grado, y perdimos la oportunidad de tener soluciones educativas, por ejemplo, en una escuela multigrado, en una pequeña población en Chiapas, que antes de la pandemia era una escuela muy pobre, casi sin paredes, etcétera. Pues ahora resulta que podría ser la mejor escuela que tendríamos en el país, dada la enorme ventilación que tiene. Y si hubiéramos tomado no la decisión centralista, sino la decisión descentralizada, y hubiéramos tenido esa capacidad para adecuar la respuesta a las circunstancias y los contextos, creo que hubiese habido diversas respuestas, pero claro, la SEP, la administración actual, no quiso perder el control del proceso. Por ahora el tiempo nos presiona, nos quedan un par de minutos, pero debo preguntarte, los más severos críticos del actual modelo educativo hablan de una generación perdida. ¿Qué tendríamos que hacer urgentemente en este 2021, doctor, para evitar eso? A mí me parece que, dado que estamos enfrentando algo que no conocíamos, urge que en la medida en que sea posible el retorno pautado y ordenado, no regresar rápidamente a aprender cosas, sino retornar de una manera inteligente a reflexionar todos en lo que nos sucedió, de tal manera que el hacernos cargo de lo que le pasó al planeta, de lo que le pasó al país, de las consecuencias de la pobreza, del cambio ambiental, etcétera, no va a resolver el problema de los retrasos cognitivos, pero sí va a hacer que tengan sentido luego los esfuerzos posteriores. Si lo que hacemos es volver y darle quebrados, ecuaciones, trigonometría, aritmética, gramática, para no más, no. Volver a la escuela tiene que ser volver a encontrarnos y a pensar juntos en la muerte, en lo que nos sucedió, en la tristeza. Podría ser un gran acto educativo, un regreso inteligente, un regreso humanista a las clases. Doctor, espero que me des la oportunidad de volver a platicar contigo de manera más extensa muy pronto. Por ahora ha sido muy aleccionador escucharte. Como siempre, de verdad, doctor, te agradezco infinitamente tu presencia, tu participación con nosotros. Gracias, Ricardo. Muy buen año y mucha salud y vacunas para todos. Muy buen año también para ti y los tuyos. El doctor Manuel Gil Antón, de El Colegio de México. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.